Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán y más allá de la península de Yucatán, desde donde estamos grabando estos programas, que van a ser dos, con mi buen amigo, colega, contador público como yo, tenemos la misma profesión y también tenemos la misma afición. Somos contadores de cuentas y somos contadores de cuentos. Por lo tanto, le doy la bienvenida al contador público, que le voy a dejar de llamar contador público, le voy a llamar Milo, Hermilo Alfaro, Milo para todos nosotros. Milo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a que grabemos esos dos programas. No hay de qué, estimado Jaime. Milo, permítame la presentación, más bien permítemela tú, Milo. Acabo de mencionar que tienes la profesión de la contaduría pública, pero Milo es una persona muy inquieta mental. De hecho, no es primera vez que lo digo. Me imagino que Milo, estando en otros ámbitos que no son los locales, ya hubiese sido descubierto como, válgala y guardando las debidas proporciones, como fue descubierta la imaginación, si no me equivoco, se llama George Lucas, el que diseñó todo lo concerniente a la Guerra de las Galaxias, si no tengo equivocación al respecto. Si Hermilo hubiera alguien que llevase a un cortometraje o inclusive al cine de alguno de los libros que ha escrito, tengo la seguridad que tuviese mucho éxito. Es un atributo no solamente, y que te lo reconozco mucho, Milo, hay otras personas como tú también, pero de lo cercano que he tenido en los últimos tiempos estás tú. Y tus novelas a mí me han gustado muchísimo. ¿Cuántas ya escribiste, Milo? 5. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos Mundaka. Un pirata llamado Mundaka. Un hombre llamado pirata. La maldición de un pirata, que es de promoción turística. Las cartas de un guerrillero que luchó con Castro y que se desanimó de Castro, ¿no? El último pirata del Caribe. Referido ya no al pirata Mundaka, sino siempre del pirata Mundaka. Sí. Y fui preso de las profecías, que habla sobre, en una narración casual de un grupo de personas que pierden a un hermano, narran qué son realmente las profecías. Esas son las 5 novelas. Tengo unos cuentos por allá que todavía no los he terminado y 2 novelas empezadas que tampoco, pero las vamos a terminar. Precisamente una se llama La amistad en la guerra de castas. Qué bonito nombre. Ya me imagino de qué trata. Y además un episodio tan vivido acá en esta zona de nuestro lindo México, que cuando la guerra de castas, pues era nuestro lindo Yucatán, no era México, o Yucatán, como dicen muchos paisanos. La República de Yucatán. Sí. Te invité para que hablemos sobre algo que si bien en el contexto general, que es la guerra de castas, se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, no se ha hecho mucho estudio de algo que aparentemente fue en un documento, fue firmado, fue un acuerdo, y que bien pudo haber evitado los altos derramamientos de sangre que tuvo la guerra de castas. Hemos hablado en pláticas y tú incluso me has motivado a que yo me adentre un poco en ello, en los famosos tratados de Tzucacab. Tzucacab, amigos, es me parece que está elevada a la condición de ciudad o de villa, no estoy muy seguro, de acuerdo a su número de habitantes. Y está en el sur del ahora estado de Yucatán. Cuando eso sucedió, Yucatán
estaba conformado por los 3 estados de la República que hoy son Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Era pues inclusive la República Yucateca, que no se trata de hablar de la independencia en este programa, se trata de hablar de los tratados de Sucacab. Y los antecedentes de los tratados de Sucacab lógicamente se dan en la Guerra de Castas. Al estallido de la Guerra de Castas en 1847, con unas muy rápidas victorias de parte de los guerreros mayas, con una estructura, pues podríamos decir hasta campirana, pero muy bravos. Ya los habían enseñado a pelear en la guerra. Correcto, qué bueno que haces esa aclaración. ¿Cómo es que aprenden los mayas a pelear? Pues, ¿O por qué? Ellos pelearon en la guerra contra Estados Unidos, acuérdate. Y ellos pelearon, los llamaron, les pidieron el favor por Barbachano, que para mí es uno de los mejores gobernadores que tuvimos en aquella época. Los llama para hacer un buen ejército, porque Santa Anna, que era el dictador de aquella época, ¿no? Antonio López de Santa Anna. Manda al general Marín para que con la fuerza, por la fuerza, se adhiera a Yucatán. Se mantenga dentro sí, del contexto de la República centralista. Centralista, exactamente. Que de eso se opusieron los yucatecos, se rompió el federalismo. Exactamente. Y salieron 5 buques de guerra, bajaron en la isla del Carmen, hoy Ciudad del Carmen, ¿no? Y fueron bajando sin tomar ninguno de los pueblos guerra contra ellos, armas, nada. Llegaron hasta Champotón. De Champotón quisieron tomar Campeche y como estaba ya amurallada la ciudad, no pudieron tomarla. Y de allá ellos deciden irse en sus barcos a Yucatán, porque realmente la administración estaba en Yucatán y la marina o el ejército, que en aquella época era la marina lo fuerte, ¿no? Estaba en Campeche. Sin embargo, se había retirado mucho la marina para no enfrentar a los generales de Santa Anna que había mandado. Entonces, cuando ellos se van, entran por Telchac. Barbachano, muy inteligente como siempre, ¿no? Él había ya pedido a todos los bataves, a todos los líderes, a Jacinto Pat, a Cecilio Chi, a Manuel Antonio Ay y a Venancio Peck, les había pedido su ayuda como líderes. Líderes mayas, por supuesto. Y dieron las órdenes que los dejaran entrar y los coparon. Barbachano, antes de comenzar la guerra, fue a hablar con ellos. Y fue cuando les dijo: señores, no les quiero asustar, pero vean dónde se van a meter. Yo no quiero hacer el primer disparo, pero ustedes deciden. Y deciden irse por la paz y decirle a Santa Anna que iban a perder la guerra, ¿no?, contra los yucatecos. Esa situación, ¿no?, hizo que los yucatecos, los peninsulares, tomaran cartas en el asunto para anexarse de nuevo a la ciudad, a los mexicanos, ¿no? Pero los campechanos no querían anexarse nuevamente a la República. A la República Mexicana. Exactamente, porque ellos tenían mucha relación con los americanos y México se estaba peleando con los americanos. Y entonces hubo una discrepancia entre Barbachano y Méndez. Santiago Méndez. Que también fue gobernador de Yucatán. Sí, bueno. Entonces, en esa discrepancia hubo hasta su medio pleito por allá y algunos balazos y toda la cosa. Bueno, pero Barbachano, con tal de no pelear, ordena que le pasen el mando a Campeche. Y le pasan el mando de la península a Campeche. Es como se vuelve Santiago Méndez
gobernador de Yucatán, cuando menos por ese periodo. Exactamente. Pero sí hubo batalla entre el ejército mexicano y el ejército yucateco, ¿eh? Sí, pero vamos a decir que no hubo, porque si tiramos 2 disparos es que no hubo nada, ¿no? Lo que sí se dieron cuenta ellos que la tenían todas para perder. El ejército mexicano. El ejército mexicano, ¿eh? Y entonces, pues, tú sabes. Mantienen la autonomía yucateca, ¿no? Exactamente. Lo mantienen como una república que se separó. Pero lo importante de estas pláticas que tuvieron entre Marín y los capitanes, los generales que vinieron, fue la mano izquierda que tenía Barbachano para llevar las relaciones públicas, las relaciones humanas, ¿ya me entiendes? Fue una cosa que les dijo, señor, nosotros no queremos pelear con ustedes. ¿Por qué nos vamos a agredir si somos los mismos? Vamos a platicar esto. Y de allá nace otra plática con Santana, que lo conocían perfectamente bien, porque Santana había sido gobernador, ¿sí?, de Yucatán, de la península. Y se conocían bien. Claro, pero cuando él fue gobernador de la península, él se decía federalista. Y cuando llega al poder, quiso ser centralista. Que hay una diferencia, ¿no? No. Muy grande entre el federalismo y el centralismo. Definitivamente. El federalismo reconociendo la capacidad de tomar sus propias decisiones de los estados y, por supuesto, la más importante, ¿quién quiero que me gobierne? Y el que quiero que me gobierne, quiero que sea igual que yo, oriundo de aquí, de mi estado. Mientras el centralismo te enviaba a un gobernante. Y eso, pues, muy poco aceptado, ¿no? Así es. O nada aceptado. Así es, efectivamente. Y entonces ellos ya aquí, bajo esta situación, ¿sí?, se vuelve a anexar Yucatán a México. Pero se vuelve a anexar después de sentir el peligro. Claro. Así nada más de voto propio, Sí, no. no. Fue a ofrecer su soberanía a Inglaterra, a España y a Estados Unidos. Ya, no, aquí está, me vendo, no seré más independiente. No, pero eso lo hizo Santiago Méndez. Quien lo haya hecho, era el que de ese momento llevaba la representatividad. Él fue el que, Santiago Méndez, cuando recibe el poder de la península, se le ofrece a Estados Unidos, a los que tú ya hablaste. Santiago Méndez. Los yucatecos se mantuvieron, ¿no?, esperando a ver qué iba a pasar. Sin embargo, nadie quiso, porque era volverse a pelear con México, y eso no lo querían tampoco. Pero ya a México le habían quitado, acuérdate, nos quitaron medio país. Medio país, y al estilo gringo. Así es. Igual que le quitaron medio país. A España las Filipinas, y bueno, sería hablar de otras cosas. Pero concretamente y respecto antes de que entremos al tema del pacto de Tzucacab, o los acuerdos de Tzucacab, la guerra de castas viene, pues lógicamente, de una explotación, podríamos llamarle casi una esclavitud, con sus tiendas de raya que tenía la clase campesina. En todo este territorio no había minas, no había muchas tierras fértiles, la mano de obra, y sobre todo ubicado en el pueblo maya, era la riqueza más importante que había. Nacen las haciendas, vienen las tiendas de raya, viene la explotación, dicen, aparentemente sí fue verdad, quizá no se dio en tanto, las humillaciones como el derecho de pernada, que el quitarle lo virgen a la recién desposada tenía que ser por el patrón, una cosa horrible. Sin embargo, pues están los libros que dicen eso. El pueblo maya no aguantaba mucho esa situación, sobre todo que ellos habían vivido un esplendor, se conocían, se sabían que eran gente especial. Allá estaban los vestigios, de acuerdo a mi óptica, sus grandes ciudades mayas, que repetirlas por decir las más tradicionales, pues Cobá, Uxmal, Chichén, tantas y tantas en toda la península de Yucatán, y ellos decían, pues si fuimos grandes, si fuimos los dueños de esta tierra, y ahora estamos pagando subvenciones, y estamos sujetos a un dominio,
ya no querían eso. Pero bueno, eso nada más va como antecedentes a esto de por qué estalla la guerra de castas, que se ha dicho mucho, pero el volverlo a repasar, al menos yo me parezco a ti o tú a mí, somos encendidos al hablar, no somos así tranquilos, porque sí, la guerra de castas, eso fue, no, nos gana la emoción. En eso me identifico mucho contigo y tampoco voy a luchar contra mi naturaleza, ni tú contra la tuya. Así somos, así seguiremos siendo. Y ya que llegamos a grandecitos y así nos vamos a morir, ¿no? Entonces, bueno, ahorita le seguimos con el programa. En la segunda mitad hemos terminado la primera y por lo tanto regresamos. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Bien, Milo, pues mira, hace un repaso en tan pocos minutos de la guerra de castas cuando los motivos se han escrito libros de 400 páginas y de 600 o de 350 hablando de la guerra de castas y nosotros resumirlo aquí en un programa de tan pocos minutos pues no es muy fácil. Sin embargo, el recreo como antecedentes es obligado para la cuestión que motiva este primer programa, que son los tratados de Tzucacab. Los mayas ya estaban a las puertas de Mérida. Los combates habían sido prácticamente victoriosos, todos estaban armados. Habían sido armados por la guerra contra México, en la división del centralismo, federalismo, y que como consecuencia la República de Yucatán. Tenían el coraje, tenían la experiencia, ya habían disparado, tenían la posibilidad de agenciarse también de más armas de parte de Belice, porque por allá, para permitir el comercio del palo de tinta y todo eso, también los ingleses por allá les proveían de armas. Viene estas derrotas consecutivas del ejército yucateco. No perdieron ninguna, los mayas. No perdían, no, realmente no. Ninguna perdieron. ¿No? Y llega el momento en el cual los yucatecos se sienten en las capitales, Campeche, Mérida y la costa yucateca, digamos, donde venía el avance de los mayas, viene a dar por resultado, bueno, la oferta que le hicieron a las tres naciones que ya mencionamos, Estados Unidos, España e Inglaterra,
cuando ya los líderes mayas, uno en el sur, Jacinto Pat, otro en el oriente, Cecilio Chi, y alguno de esos líderes mayas, habían otros, se atreve a firmar un acuerdo, a entrar en un contacto de ver de qué manera podrían detenerse. Y aquí viene lo que yo no conocía a plenitud hasta que tú me lo explicas. Los tratados de Sucacab, ¿en qué consistieron? ¿Por qué se dieron? ¿Quiénes participaron? Mira, el Tratado de Sucacab es algo muy especial que muy pocos lo han estudiado. La verdad, yo tuve una conversación con los cronistas y escritores de Yucatán, donde ellos me dieron la razón, ¿no?, sobre lo que yo te voy a contar. El Tratado de Sucacab se da cuando ya cerca de Mérida se estacionan los mayas para entrar a devastarlas. Barbachano, muy inteligente, como ya te expliqué, decide tratar de mediar con ellos para que no entraran a devastar Mérida. Que además era una guerra de exterminio. Así es. Y Mérida no estaba la población solamente meridana, sino estaban todos los que habían huido de las ciudades como Izamal, Valladolid y ciudades cercanas, grandes, otras Así de es. menor tamaño, se refugiaban Muchos en Mérida. es cuando se empezaron a poblar las islas del Caribe, Correcto, ¿no? correcto, qué bueno que lo dices. Isla Mujeres y Cozumel, Se empezaron cuando a se poblar. bloquearon los caminos hacia Mérida, no les quedó más que irse a las islas Así es. y allá se defendieron mejor. No, porque los mayas ya habían perdido andar en barcos, no tenían barcos, no tenían nada de eso, ¿no? Lo único que tenían eran armas. Entonces, ellos no podían cruzar a las islas. Eran buenos en tierra, ¿eh? ¿Sí? Pero Los, no había una fuerza. los de la mujer realmente corrían más riesgo que los de Cozumel. Pues estaba muy cerca de la Sí, costa. muy cerca, ¿no? De hecho, desde las mujeres se veían los hachones que hacían de fuego para azuzarlos, no dejarlos en paz, ¿no? Realmente las mujeres era un claustro. Había más gente en las mujeres que en Cozumel en aquella época. Mira, ahí es donde entra una historia muy bonita que tienes también sobre Sí. el pirata Mundaca, que lo vamos a tratar en otro programa. Vienen los tratados de Sucacab. Pues bien, el Tratado de Sucacab se da cuando Barbachano decide tratar de hablar y hace una junta con sus generales y con la gente importante de su gobierno. Y allá interviene don Benito Aznar y Peón, que era el padrino del famoso pirata Molas, Miguel Antonio Molas Sauri, También del mal que llamado, no se habla, no lo encuentras en un lado. y mal llamado pirata. Pero te voy a también. decir una cosa. Tú ya eres el vencedor, porque los mayas eran los vencedores. Ya no era- habían perdido una sola Ya batalla. era como salvo mi pellejo, Así es. y mis familia y todos mis bienes y mi patrimonio, y sobre todo la población blanca y también hasta la mestizada iban a ser víctimas completas de las huestes de los ejércitos mayas, Ya estaban en eso. que estaban atacando a Devas en varios flancos. Y si tú ya ganaste, ¿vas a hacer un pacto o vas a exterminarlos? Era entrar y exterminarlos realmente. No había básicamente ninguna opción, estaba claro todo lo que tenían que hacer. Yo he discutido esto, que muy pocos lo saben. El único que pudo haber intercedido y que le pudieron haber hecho caso se llama Miguel Antonio Molas Sauri, ¿Quién era este personaje? Por supuesto. el famoso pirata Molas. Muchos lo sabemos, pero quiero que nuestro público televidente también se adentre con esos nombres importantes en la historia yucateca. Miguel Antonio Molas Sauri fue un comandante general de las Fuerzas de Oriente, que fue el único que pudo calmar de la piratería del Caribe mexicano. Pero como era un individuo
de alcurnia, que había hecho muchas cosas interesantes y positivas, él podía llegar a ser gobernador. Y lo De hecho, empezaron creo que es el que acaba con los piratas Lafitte, si no me equivoco. Bueno, Bueno, mata a uno y el otro logra huir, pero bueno, no nos desviemos, seguimos. bueno. Entonces Miguel Molas va a ver a porque su esposa y sus hijos vivían en esos momentos, ya estaban yendo a la escuela y vivían en Mérida. Porque me dijiste que él no era oriundo de Mérida, ¿no? No se sabe, No se sabe exactamente de dónde se desarrolló de en su juventud. John De hecho, Staples. era un hombre joven, ¿no? Sí, no era tan grande, no era tan. Bueno, en esta época ya tenía sus añitos, pero cuando él aparece en el escenario, acababa de llegar de Nueva Málaga, de Málaga, de España, de Andalucía, ¿no? De la isla de León. Pero él llega y otros que estudiaron con él empezaron a golpearse. Entonces Escudero siempre le quería meter la pata para que cayera. ¿Quién era Escudero? Un general. Un opositor de él, Un ¿no? opositor de él, Sí, efectivamente. sí. Y entonces hacen parecer que él era el malo y lo hacen proscrito, ¿no? Esa vez que lo agarran a él y lo denuncian como un traidor, ¿sí? Porque él ya había hecho un convenio con todos los piratas que estaban asusando y estaban delinquiendo en todo el Caribe mexicano, de que no tocaran a los españoles, que tocaran a los ingleses, franceses, todos ellos, que eran los que estaban debilitando a los españoles. Y ellos no volvieron a tocar a todos los comerciantes de la península, los españoles, pero se dedicaron a agarrar a los ingleses, bueno, franceses y etcétera, etcétera, ¿no? Los que tenían, llamémosle, menos derechos sobre esta región, Efectivamente. en virtud que había sido conquistada por los españoles, ¿no? Entonces aquí él llega a ver a su familia y dice a don Benito, esto va a ser fuerte, yo me voy a llevar a mi familia a Campeche, porque ellos van a entrar menos a la familia, o me la llevo a Veracruz, o sea, a mi malandro, no sé qué hacer. Entonces le pide don Benito a Nari Peón que hicieran una junta con Barbachano, y en la junta con Barbachano, él se ofrece a interceder, porque tú no vas a hacerle caso a un cuate que te dice, no, hombre, no te preocupes, no te va a pasar nada, si no lo conoces. Miguel Molas Aures había crecido con todos ellos, con todos los rebeldes supuestos que estaban allá. Conocía su mentalidad, ¿no? Ya los había enseñado a las armas y todo, ¿no? Era el mundo donde él vivía, Tijosuco, Chichimilá, Santa Cruz, todo en esos lugares. Él hizo en muchas ocasiones. Bueno, Santa Cruz el comercio no estaba creada todavía. No, pero el área donde estaba Santa Cruz, todas esas áreas él La parte andaba. oriental de la península. Así es, y entonces habla con ellos y le hacen caso. Y allá es donde les dan sus componendas y se acaba en papeles, ¿no? El pacto de Sucacap. En el pacto de Sucacap les dan sus componendas, sobre todo lo que tú estabas diciendo, que no pagaran raya, que cuando morían los difuntos, la deuda de ellos allá moría, que no se la pasaban a los hijos. Y bueno, hablar de eso es largo, ¿no? Pero bueno, él logra que se haga el pacto de Sucacac, pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que los españoles dijeron, vamos a hacer caso omiso de los acuerdos. los acuerdos que hicimos en el pacto.
y vamos nosotros a ver qué pasa. Y entonces cada vez que infringían el pacto fue cuando entraban ellos y hacían justicia con sus manos. Y por eso es que la guerra de castas nunca se acabó. ¿Cuántos años estuvieron luchando? No. Y entonces, hablar de la guerra efectiva de fusiles contra fusiles es una historia que duró no mucho, 2 años, 3 años, cuando mucho. Pero el combate a los mayas hasta dominarlos completamente fueron 50 años, un poco más, ¿eh? Ya porque terminamos. cada vez... Dime, termíname con esto. Porque cada vez que se infringía, entraban ellos a hacerse justicia. Por eso nunca se acabó. Por eso es que dijeron que seguían ellos. Mira, vivos. amigos, ya terminamos este primer programa. Vámonos al segundo programa que ya me hiciste el favor de aceptar. Y aquí apunté algunos de los puntos que se trataron en ese acuerdo. Ya tú me los extenderás o hablaremos del contexto histórico, como ya lo hemos hecho, así lo estamos haciendo, de lo que se vivió alrededor y las consecuencias de este acuerdo que no tuvo grandes consecuencias, más que la muerte de Jacinto Pate. Pero ya terminamos el programa, en el segundo le ampliamos un poco a esto. Wow. Gracias, Milo, gracias por haber aceptado este primer programa, y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Hasta la próxima. Seguiremos con Milo y los tratados de Sucacá.